Bueno, nuevamente que quería agradecerles la compañía de la presentación de un libro que es un evento conjunto del Instituto Interamericano para la Democracia y el Centro Cultural Argentino. La presentación es de este libro, Rusia, actor global. Después del diálogo que vamos a mantener con Mariano, va a firmar ejemplares y están a la venta en el mostrador. El tema es un tema muy especial porque siempre Rusia ha constituido una anomalía desde el punto de vista geográfico, primero porque es un país que está a caballo entre Europa y Asia, y porque además hay una larga historia de una imagen diferente de la Rusia de cómo se la ve en el mundo occidental. En realidad ya en el siglo XVIII comenzaban las discusiones respecto a cómo ubicar a Rusia. Y en ese momento se produce un movimiento intelectual en Francia que es, ante la sensación de que Europa tiene calamidades y que tiene muchas dificultades, ver cómo elevar el concepto de Occidente y salir de una Europa occidental directamente a Occidente. Y en ese caso Rusia era otra vez un obstáculo, porque era todo lo contrario de lo que uno imaginaba como Occidente. Y los intelectuales hacen un cambio muy importante de 2 pasos, que modifican la forma de ver ese mundo y que todavía sigue hasta hoy. El cambio es excluir a Rusia de Occidente e incluir a los Estados Unidos. Frente a este concepto de una Europa con grandes problemas, con grandes calamidades a la vista, la idea de incorporar el sistema liberal americano era como darle una revitalización conceptual al concepto de Occidente, y a partir del siglo XVIII así queda el concepto de Occidente, con una Rusia excluida y con unos Estados Unidos incorporados a Europa, que pasa a ser, entonces, repito, una sola palabra, Occidente. Es curioso cuando uno mira esta separación de Rusia, que pasa a ser la parte bárbara, la parte salvaje de Europa, e inclusive ahí en ese momento aparece la posibilidad de una Europa oriental, de una Europa occidental, opuesta a la Europa oriental. Y si uno lee los libros de esa época, era curioso, porque si a un francés del siglo XVIII le hubieran dicho dónde quedaba Rusia, hubiera dicho al norte, porque al norte era donde estaba la barbarie, donde estaban los salvajes, y nunca habían pensado en una Europa enfrentada a sí misma con eso. Un año después de la independencia americana, Guillermo Letrosne dice que en América han aparecido, en el mundo, 2 civilizaciones o 2 culturas. Una cultura que es la de los americanos, que respetan la libertad, que creen en la libertad individual, en el dominio de las leyes, y que están enamorados del concepto de propiedad. Y otra parte piensa precisamente en Rusia, donde el absolutismo es lo que impera y lo que desarrolla. Y medio siglo más tarde, alguien que es mucho más conocido que Letrosne, que es Alexis de Tocqueville, cuando analiza en su Democracia en América, dice también que hay 2 sociedades que son muy parecidas en cuanto a que las 2 necesitan expandirse, pero que no hay ninguna ninguna de las 2 que necesite un ejército, y que se van a expandir por otro motivo. Una, que es la de los Estados Unidos, en base a las ideas, a la democracia, y otra, en base a soberanos absolutos, es decir, monarcas absolutos, pero que han conseguido una vía diferente para desarrollarse económicamente. Y aparecen otra vez, tan temprano como en 1777 y 1843, aparece esta separación entre una América que crece en virtud de las leyes y una Rusia que puede crecer en virtud de un gobierno absolutista o de un gobierno como el que era el de los zares. Cosa que además Voltaire inclusive elogiaba cuando hablaba de Catalina y Pedro. Este es lo que ocurre entonces en esta separación entre 2 conceptos o cómo tratar el tema de Rusia desde el punto de vista de la anomalía geográfica y conceptual. Como ustedes saben, después en el siglo XX se crea la Unión Soviética, que durante 70 años rige el territorio de Rusia y cae finalmente a lo que Putin llama la catástrofe mayor del siglo XX, que es la caída de la Unión Soviética. Lo que se trata ahora es de ver cuál es el rol de la Unión Soviética en este siglo, o a partir del momento en que ha caído, y vamos a escuchar a través del libro de qué se trata. Mariano ha escrito ya varios libros, este es el tercero, y hemos presentado 2 anteriores de él, que son 2 sobre historia argentina. Creo que una característica importante de Mariano como escritor es la erudición y sobre todo la información que trae y las fuentes que marca en cada uno de sus libros, fuentes indubitables, una cantidad casi agobiadora de información que recoge, pero en este libro creo que le agrega una característica que no estaba todavía en los 2 anteriores, y es su capacidad de análisis de esa información.
qué es lo que saca como conclusiones y cómo desarrolla una historia de Rusia relativamente breve a partir del momento de su caída, y creo que esa es una cosa muy importante en un libro como este. Lo segundo que quiero señalar es que Mariano, además de un escritor y de un intelectual que se ha ocupado de las relaciones internacionales, es un político práctico que actúa en la política en la Argentina, y creo que esto es importante porque los políticos, como dice un historiador argentino que se acaba de pelear con Cristina Kirchner por eso, los políticos tienen de la historia solamente una intuición, pero son incapaces de fundamentarla, son capaces de buscarla y de bucearla en cuanto a la realidad. Y Mariano une las dos cosas. Es un político, pero además que utiliza lo que él escribe y lo que él recoge en sus investigaciones para hacer política, y que es lo que él está haciendo. Y creo que eso es una cosa muy importante. La otra es que suele ser muy objetivo. Es decir, cuando él describe las cosas lo hace con mucha objetividad, inclusive en algunos momentos leyendo el libro me pasa que él da dos fuentes de dos posiciones distintas. A mí me hubiera gustado que él definiera cuál de los dos era el que él creía que tenía razón, pero no hace. Pero creo que el libro es muy objetivo, y es una frase que ya utilicé alguna vez hablando de este libro, de una vieja frase de Hugo Wass que decía que ser objetivo no es no tomar partido, sino no tener partido tomado previamente. Entonces yo creo que Mariano toma partido en este libro, pero que no lo tiene tomado previamente como esto. Este no es un libro de ciencia política, es un libro de historia, y como cual quiero plantear las cosas que veo yo en un libro de historia como este y qué desafíos presenta. Como ustedes saben, la historia ha estado siempre discutida como una ciencia, como realmente si tenía fundamentos científicos, y hasta principios del siglo XX estaba totalmente descartado que la historia pudiera ser una ciencia. Pero en 1930-32 se produce un cambio en la ciencia física que abre la puerta a que la historia sea considerada como una ciencia. En ese momento Eddington, que está trabajando sobre las teorías de Einstein, observa tres cosas que han desaparecido de la ciencia física. Por lo pronto, ya el objeto a observar ya no está a la vista, es decir, son los átomos, y en consecuencia lo que uno puede analizar de los átomos es los efectos que causa en su movimiento, pero no el hecho en sí mismo. Ese es el primer caso. El hecho observado por la ciencia ya no tiene por qué ser directo, sino que puede verse a través de efectos. Segundo, también es muy importante, en ese caso también se dan cuenta que no es neutro la posición del observador. Ya en la ciencia física no era lo mismo alguien que tuviera una capacidad de reacción para medir de otro que la tuviera diferente, y entonces aparece también que el observador tiene limitaciones, o que hay que considerar también la posición personal del observador. Y la tercera, que creo que es importante, es que cuando uno trabaja en la ciencia, siempre lo que tiende una teoría es a prever lo que va a ocurrir en el futuro y a que esa teoría pueda ser comprobada en la práctica. Con Eddington también desaparece esa posibilidad. A partir de ese momento, una ley solamente es dar un cálculo de probabilidades de que algo vaya a ocurrir, pero no la certeza. Y además también, y como cosa muy, muy importante, la teoría científica pasa a ser algo distinto, y como Karl Popper va a decir después, es válida hasta que aparezca una diferente que explique mejor las cosas. Si entonces desaparece la neutralidad del observador, desaparece el hecho que tenga que ser observado a la vista, y desaparece el hecho de sentar una teoría que pueda ser comprobada repitiendo el fenómeno. Y eso le abre la puerta a la historia. Si la historia puede cumplir estos tres casos, y yo diría que en el caso de la historia, la teoría no es aquella que formule bajo qué condiciones se repetiría el fenómeno, sino aquella que le dé la mayor cantidad de cabida a la mayor cantidad de hechos conocidos hasta ese momento. Es decir, una teoría en historia es válida en la medida que recoge la mayor cantidad de hechos posible. Y eso otra vez nos plantea el tema de qué es la historia y cómo funciona. Una de las cosas importantes es que cuando uno habla de que en la historia lo que se ve son los efectos que tiene, aparece el concepto de hecho histórico. Un hecho histórico es más histórico cuanto más efectos tiene y cuanto más universales son los efectos. Y esto sí es posible observarlo y establecer relaciones. Y por último, cuando un historiador se acomete una tarea como la que acomete Mariano, siempre tiene que elegir hechos, elegir personajes, y en el fondo en esto apareciera que hay una cierta selección, una cierta posición del historiador. Pero básicamente lo que lleva a alguien como Mariano, que es un historiador muy especial, a buscar o hacer un libro de historia, es porque está buscando respuestas a preguntas del presente. Es decir, lo importante de un libro como este no es que esté buceando y que esté relatando hechos, está buscando responder hoy a qué es lo que significa Rusia. Ahora, hablando del libro en general,
hay dos maneras de ver el libro, o de ser leído, o dos tipos de públicos. Un tipo de público que conoce muy bien el libro, que conoce el tema de Rusia y que es capaz de discutir con Mariano de igual a igual, cosa que no es mi caso. Pero la otra forma de leer el libro es alguien que precisamente sabe de Rusia lo que el libro dice, que es mi caso, que me aproximo al libro más que con inquietudes, que con algún tipo de conocimiento. Pero sí lo que quiero aclarar es que las veces que lo he visto a Mariano en presentaciones del libro, con gente que sí sabe de qué se trata y que lo he visto discutir, el libro ha sido altamente elogiado e inclusive esta tesis del libro fue adelantada en un coloquio que tuvimos acá en Miami hace un año, donde había dos personas que conocen muy a fondo el tema de Rusia, uno era César Vidal y el otro era Álvaro Alba, que es un cubano graduado en Crimea, casado con una crimeana y con hijos nacidos en Crimea, que conoce muy bien el tema de Ucrania y que conoce muy bien el tema de Rusia, y lo he visto a Mariano discutir de igual a igual. Y también he visto en las presentaciones del libro a expertos en relaciones internacionales, entre ellas Rusia, elogiar la calidad del libro. Y creo que el libro tiene un par de ventajas. Primero, es un libro inusual, porque libros sobre Rusia hay muchos en inglés y en Estados Unidos. Es muy difícil encontrar bibliografía en español, a menos que sea traducida del inglés, y mucho menos viniendo de América Latina, con lo cual creo que es importante para la Argentina tener a alguien que ha escrito un libro de esta naturaleza. Entro un poco al libro. El libro parte de Brezhnev, se arranca con el gobierno de Brezhnev y analiza qué ha ocurrido desde entonces, y yo diría que analiza esto a través de 4 personajes: Brezhnev, Gorbachev, Yeltsin y Putin. Analiza a lo largo de esto. Y volviendo otra vez a la primera pregunta que le quiero hacer a Mariano sobre estos personajes, es la siguiente. En la historia primero se basó, como hacía Carlyle, en que la historia era solamente las actividades y las biografías de grandes personajes. Él describía la historia describiendo biografías de personajes. Y después de la Escuela de Anales de Francia, eso, donde se buscaban sujetos más colectivos, sujetos más sociables, se llevó al extremo, por ejemplo, de Arnold Toynbee, que en su estudio de la historia se limitó a analizar 16 civilizaciones diferentes, pensando que la civilización era el sujeto de la historia. Entonces la primera pregunta ¿es Gorbachev la causa de la caída de la Unión Soviética o se iba a producir de todas maneras? Bueno, muchas gracias, Guillermo, por presentar este libro una vez más. Lo hicimos en Buenos Aires también, con mucho éxito. Y a todos por estar, y al Instituto, por supuesto, aquí a Carlos Sánchez Berzaín y todos los amigos. Bueno, si Gorbachev es la causa o no de la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética probablemente se hubiera producido de todas maneras. Es historia contrafáctica, pero todo indica que ese acontecimiento hubiera sucedido. Cuando hablamos de la caída de la Unión Soviética, estamos hablando de dos cosas: la caída del comunismo real, del socialismo real, y la caída del imperio soviético. Son dos cosas que para la cabeza de Occidente son la misma cosa, y para la mentalidad de los rusos son dos cosas distintas. El sistema comunista seguramente iba a caer. La duda era si iba a caer tarde o temprano. De hecho, hay un libro famoso de un autor, Amalrik, que se llama La Unión Soviética sobrevivirá a 1984. Eligió esa fecha como un poco por una serie de cosas, pero no tiene importancia la fecha. Es un libro de fines de los 60, si no me equivoco. La Unión Soviética, mi teoría es que la Unión Soviética sobrevivió más años de los que podría haber sobrevivido, porque en la década del 70 hubo dos shocks petroleros fundamentales, que fueron el del 73, después de la crisis de Medio Oriente, y la del 79 con la crisis iraní. Eso hizo que el precio del petróleo se cuadruplicara en el 73, y en la Unión Soviética hay varios elementos que son una constante, en Rusia mejor dicho, son una constante a lo largo de su historia, en la época zarista, en la época soviética y hoy. Y algunos de esos conceptos son el territorio como meta fundamental, la protección del territorio, y el precio del petróleo. El precio del petróleo es un tema clave de la historia rusa. Entonces, Gorbachev... ¿Pero solamente a partir de ese aumento o siempre lo fue? No, siempre lo fue. Porque es un país que tiene una economía hiperdependiente de la exportación de bienes, de productos, de recursos naturales energéticos. Lo tiene hoy, por ejemplo. Hoy tiene un problema. Rusia hoy tiene con un barril de petróleo de $45, tiene una situación económica mucho más grave que la que tenía hace un año con $115.
También lo tiene Irán, lo tiene Venezuela. Eso es lo que explica todos los cambios geopolíticos que estamos viendo hoy en Irán y hasta en Cuba, que es un derivado de la caída del precio del petróleo. Ahora, ¿qué pasó? En 1985 u 86, Arabia Saudita y los Estados Unidos tomaron una decisión de quintuplicar la producción de petróleo, de 2 a 10 millones de barriles de petróleo diario. Eso se hizo con el objetivo de destruir a los competidores y de complicar a las finanzas de la Unión Soviética. Completamente, políticamente. El gobierno, sí, porque después el gobierno, importantes funcionarios de la administración Reagan lo relataron. Uno de ellos, el secretario de Estado, Schultz, que hicieron un pacto con los príncipes sauditas. No me acuerdo el nombre, pero específicamente con el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, que obviamente era un familiar de la monarquía. Lo que se decidió allí fue, Estados Unidos tomó una doble decisión. Por un lado, bajar el precio del petróleo y por el otro lado, aumentar el gasto de defensa. Entonces, como la Unión Soviética y los Estados Unidos tenían que tener una paridad en el sistema de defensa y en el desarrollo de la carrera nuclear, eso hizo que cada dólar que los Estados Unidos ponía, la Unión Soviética tenía que poner otro dólar. Pero cada dólar sobre el Producto Bruto ruso era mucho mayor que cada dólar sobre el Producto Bruto norteamericano. Eso terminó de ahogar al sistema, hizo que la Unión Soviética tuviera que replegarse, tuviera que cancelar las aventuras expansionistas que habían tenido lugar en los años anteriores, como había sido la guerra de Afganistán, Angola, todas las experiencias de Sudamérica, de América Latina, y tantas, bueno, Vietnam, y tantas otras. Entonces, finalmente tiene que abandonar Europa del Este, y ahí se desmantela el imperio soviético. Cuando la Unión Soviética renuncia a la doctrina Brezhnev, que era la doctrina que se había establecido con ese nombre genérico después de la invasión a Checoslovaquia en el 68, que significaba que no podía haber vías alternativas al comunismo de las directivas de Moscú. Pero Gorbachev finalmente cancela eso, entonces se produce la caída. Eso es lo que los rusos no le perdonan a Gorbachev, la pérdida del imperio. Porque Rusia puso 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la libertad de Europa del Este frente a la Alemania nazi, Rusia considera que es un triunfo propio. Y todos esos países que estaban ocupados por la Alemania nazi, que después pasaron a ser miembros del Pacto de Varsovia, Rusia los considera, no sé si territorio propio, pero al menos una zona en la cual tiene derecho a ejercer una influencia. Y ni hablar las repúblicas soviéticas. Yo decía que en tu libro hay 4 personajes que se destacan. Uno es Brezhnev, pero en realidad por el tiempo que estuvo y por las características no me importa ahora analizarlo. Uno es Gorbachev. Pero hay una diferencia enorme entre la edad de Gorbachev, de dónde proviene Gorbachev como servicio de inteligencia, y Yeltsin, por ejemplo. Es decir, hay un problema de edad. Putin, decimos. No, de Yeltsin. Yeltsin. Putin y Yeltsin. No, Yeltsin y Gorbachev, por el tema de edad. Y una cosa que está clara en el libro es la diferente interpretación que tienen sobre Gorbachev los rusos y lo que tienen en el exterior, donde en el exterior es objeto de halagos, de elogios, sí, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Bueno, la personalidad de Gorbachev es exactamente la contraria a la de Putin en su apreciación dentro y fuera de Rusia. En Rusia, Gorbachev es una persona muy mal vista. De hecho, cuando se presentó a elecciones en el año 96, sacó 300.000 votos, es decir, medio punto, nada más. Fuera de Rusia está visto como un hombre que terminó con un sistema oprobioso, violatorio de los derechos humanos y demás, que era el comunismo. Putin merece la opinión exactamente contraria, porque Putin es visto en Rusia como un hombre que está reconstruyendo el orgullo nacional de una gran nación, de un ex imperio, pero en Occidente es visto como una persona que tiene una actitud que inquieta a Occidente porque se le teme al expansionismo ruso. La figura de Yeltsin yo la pondría en otra categoría, tiene una categoría histórica de menor importancia, no es que no la tenga, pero no tiene semejante nivel de trascendencia. Lo mismo Brezhnev. Brezhnev en realidad era un hombre hiperconservador, era un gran político porque sabía maniobrar entre las distintas tendencias que existían en el Politburó, pero la Unión Soviética de los años 60 y 70 claramente ya no era una dictadura
no era la dictadura de Stalin y tampoco ni siquiera la de Khrushchev. Era un gobierno totalmente colegiado, un sistema en el cual se podría decir que era una suerte de oligarquía la que gobernaba. Y Brezhnev reinaba dentro de esa oligarquía, con habilidad naturalmente, pero las grandes decisiones no las tomaba él particularmente, sino los titulares del sistema del sistema de seguridad y de inteligencia y de defensa, que eran, por ejemplo, el ministro de Defensa, Ustinov, el jefe de la KGB, que después fue su sucesor, Andropov, el canciller Gromyko, que fue ministro de Asuntos Exteriores casi 30 años. Ellos eran los titulares de los ministerios de poder que hoy siguen siendo la clave de la política rusa. Putin es un hombre de ese sistema, del sistema de inteligencia, del sistema de seguridad y defensa, que es la élite gobernante de Rusia, es el cuerpo de funcionarios mejor calificados. Durante la Unión Soviética eran los que mejor conocían las propias debilidades del sistema y cómo funcionaba el mundo afuera. Por lo tanto, eran los que mejor calificados estaban. Pero de ahí salió Andropov. En realidad, Gorbachev no salió de ese esquema. Gorbachev en el gobierno durante los años de Yeltsin había estado a cargo de agricultura. Y Gorbachev en realidad fue elegido en el año 85 como secretario general, después de 3 muertes sucesivas de Brezhnev, Andropov y Chernenko, que eran hombres daban la imagen de ancianos, si bien no lo eran, porque en realidad tenían menos, algunos tenían 70 más o menos, pero daba la impresión de ser un gobierno, una gerontocracia se denominó. Yo lo conocí a Gorbachev hará 3 años en una circunstancia muy especial, yo te he contado. Ya era viejo, ya estaba desalineado, ya no era aquel hombre elegante que daba la sensación de un gran intelectual. En un programa de Caminos de la Libertad en México, él era el evaluador central contratado para eso y daba premios a algunos que habíamos sido premiados en un concurso de ensayos. Me toca pasar a mí, que era el primero, entonces me da el diploma y a mí se me ocurre en una típica canchereada porteña decirle la única palabra que conozco en ruso, que es pasiva, que es muchas gracias. Y Gorbachev pensó seguramente que yo hablaba ruso, me agarró de los hombros y me empezó a hablar en 1 minuto y medio que me parecieron 2 siglos, a la vista de todo el mundo y yo sin saber de qué me estaba hablando Gorbachev. Pero en ese momento había la sensación de un campesino, no mucho más que un campesino intelectualmente, un hombre muy burdo, ya digo, estaba gordo y no daba la sensación que uno tenía de la imagen de él. Vos hablabas de Putin, que tenía la imagen opuesta a la de Gorbachev, pero en Putin hay 2 etapas. Una primera en que también es visto muy bien por Occidente, elogiado por todo el mundo, y yo te diría que las 2 fechas clave para separar el primer Putin del segundo son las 2 visitas a Cuba. La primera en el 2000, donde él no quiere saber nada con Cuba, no quiere adherirse a Cuba, y después creo que en el 2014, donde él ya va otra vez en tren de imperio, ¿no? Cuba y Rusia es un gran tema en sí mismo, ¿no? Porque hay una visita clave que es la de Gorbachev a Castro en abril del 89, que sale pésimo porque la Unión Soviética estaba en plenas reformas y Fidel se niega a las reformas. Pero con respecto a Putin, sobre el viaje del 2000 y el viaje reciente, sí, son 2 puntos, pero en realidad la política exterior de Rusia cambió unos 10 años antes, en el 2004-2005, como consecuencia de una serie de cosas que vale la pena destacar. En el año 2000 cuando comienza el gobierno de Putin, en realidad el último día del siglo, el 31 de diciembre del 99, cuando Yeltsin sorpresivamente renuncia y le cede el poder, Rusia estaba en una situación económica muy delicada. Entonces allí Putin opta por tratar de tener una buena relación con Occidente, y ahí ofrece 2 pruebas de amor concretas. Una es el cierre de la base de Lourdes en Cuba y otra la base de Cam Ranh en Vietnam. El viaje que él hace a Cuba no tiene mayor importancia en el sentido de que no es un viaje protocolar en el cual no acuerdan nada en el 2000. Lo que ocurre es que después la fecha clave de la alianza entre Putin y los Estados Unidos es el 11 de septiembre del 2001. Ese día el presidente Putin fue el primer presidente en llamar o por lo menos con el que Bush habló, el presidente Bush se comunicó. El primero Bush ustedes recuerdan, estaba volando por el aire entre varios estados porque estaba en Florida, pero lo llevaron a varias bases, volvió recién por la tarde a Washington.
Y él se comunicó y Putin le dijo, bueno, nosotros teníamos previsto estaba previsto que al día siguiente se iba a iniciar un ejercicio militar ruso, y ella le dijo, nosotros lo vamos a cancelar para no confundirlos, para no ofrecer ningún tipo de confusión, y le dijo, ¿qué necesitan ustedes? Ahí Putin convoca a todo el aparato de seguridad, a los miembros de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa y demás, y los convoca en una reunión, una especie de retiro espiritual, diríamos, pero político, obviamente en Sochi, en el Mar Negro, donde se reúne la jerarquía rusa siempre que tiene que decidir algo. Y ahí el aparato militar dice, aprovechemos la debilidad norteamericana para imponernos. Y Putin los logra convencer de que no, que lo que había que hacer era colaborar y tratar de tener una relación de cooperación. Él los logra convencer de eso, pero el aparato de seguridad siempre anotó eso como para tratar de pasarle la factura, diríamos, de recordárselo. Después los Estados Unidos comenzaron a hacer cosas como suele pasar con Estados Unidos, que no trata tan bien a los amigos, o los amigos sienten que no han sido tratados tan bien como se esperaba que fuera. Y hay varios pedidos y compromisos que había de Estados Unidos, por ejemplo, no seguir expandiendo la OTAN, Occidente no los cumplió. Y ahí está el gran drama de la política entre Rusia y Occidente. El gran drama de la política entre Rusia y Occidente es la expansión de la OTAN. La idea de que el espacio exsoviético, que eran las repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, la del Báltico, claro, y el segundo anillo de protección, que eran los países del Pacto de Varsovia. Esos países, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, todos esos países la OTAN fue avanzando a lo largo de ellos en la década del 90, durante el gobierno de Clinton. Eso Yeltsin lo tuvo que aceptar, aunque no lo quería, porque Rusia estaba en una debilidad total económica. Pero eso siempre fue leído en Rusia como una traición de Occidente. Y es más, en este país, en los Estados Unidos, buena parte del establishment de relaciones internacionales de este país advirtió que eso era un error. Por ejemplo, Bush padre, por ejemplo, Kennan, por ejemplo, Matlock. Todos dijeron que era un error gravísimo expandir la OTAN. ¿Por qué? Porque era no comprender que Rusia finalmente eso lo iba a sentir como una traición. Y es más, el secretario de Estado James Baker, secretario de Estado de Bush, le prometió a Gorbachev en febrero de 1990 que si se unificaba Alemania eso no iba a significar la expansión de la OTAN. Y Clinton finalmente hizo otra cosa. Por supuesto, los países Checoslovaquia, Polonia, Hungría, eran países que lo único que querían era ser miembros de la OTAN, porque tenían miedo de que Rusia algún día, si se recuperaba, volviera a tener influencia sobre ellos. Pero ese es el punto de conflicto. Después, a su vez, la guerra de Irak, pero bueno, sería muy largo explicarlo, que también separó la relación. Pero el punto de conflicto son las revoluciones de color en Ucrania, en Georgia. Ahí es cuando Putin dice la famosa frase de la disolución de la Unión Soviética es el peor error geopolítico de la historia. Pero George Kennan, había dicho 8 años antes, la expansión de la OTAN es el mayor error geopolítico. Antes que... Claro, en 1997, cuando Madeleine Albright va al Senado y con el presidente Clinton no fue al Senado, pero le pide al Senado que vote la expansión de la OTAN, hubo un grupo de senadores que no querían votar y parte del establishment norteamericano, Kennan, que había sido en los años 40 el autor de la teoría de la doctrina de la contención de la Unión Soviética, le dice esto es un error, es desconocer la historia rusa. Yo tengo una pregunta. Cuando cae la Unión Soviética, Fukuyama escribe un libro que es El fin de la historia, donde él lo que dice es, hay dos ideologías, una ha desaparecido y la otra es la que está vigente, que se supone que es la democracia. Pero frente a esa caída de Rusia se produce justamente un retroceso de Estados Unidos no previsto, es decir, retrocede Estados Unidos de ese momento hasta acá, ya no es la Pax Americana, ya no es el hegemón y todo lo demás. ¿Qué vinculación tienen para no haberse cumplido eso, el hecho de que Estados Unidos haya retrocedido tanto? Bueno, esto me lleva a mí a comentarte que acá además ha surgido otro actor que es China, en el cual el mundo de la Guerra Fría era un mundo con dos superpotencias y dos zonas de influencia. Ese mundo desapareció en 1989/1991. Esa situación fue reemplazada por un mundo en el cual había una suerte de unipolaridad protagonizada por Estados Unidos y acompañada por Europa Occidental, y la idea esta de Fukuyama y de tantos otros
de que el capitalismo y la democracia habían triunfado y que el sistema era un sistema único, el cual cada país con sus formas se iba a ir adaptando. Bueno, ese sistema de Pax Americana o de gran momento de los Estados Unidos, en lo cual Estados Unidos era la única superpotencia militar emergente, bueno, si bien Rusia conservó un gran arsenal nuclear, pero sí lo era como despliegue de todo el poderío, duró hasta, algunos dicen hasta el 11 de septiembre del 2001, otros dicen hasta la crisis financiera del 2008. Pero el mundo que ha surgido ahora, en esta década actualmente es un mundo que se puede definir como multipolar o no polar. Hay otros que dicen que es un mundo no polar o multipolar, que en el fondo es lo mismo. El mundo, estas circunstancias podrían compararse, nada es igual, pero podrían compararse con lo que sucedió a fin del siglo XIX aproximadamente hasta la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico estaba dejando de ser la primera superpotencia, diríamos, aunque esa palabra no se utilizaba en aquel momento, sino que se hablaba de great power, ¿no? De grandes potencias. Y en realidad el Imperio Británico no declinó relativamente por el surgimiento de Estados Unidos como gran potencia, de Alemania, que una vez que se unifica con Bismarck, Alemania vuelve a ser una gran potencia europea y mundial, diríamos, por Rusia, por el Imperio Austrohúngaro. Entonces, lo que había a fin del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial era un mundo en el cual había varios centros de poder muy importantes. Hoy, el mundo podría estar girando hacia esa situación, en la cual los Estados Unidos hoy son el 20% del Producto Bruto Mundial. En 1950 era el 50% del Producto Bruto Mundial. Donde China hoy es el 16% de la economía mundial, pero podría llegar a ser el 20% dentro de 20 años, una cosa así. Donde Europa, si se toma en cuenta, la economía europea en su conjunto es más que la norteamericana, es el 22%. Y bueno, está la India, que no es una gran potencia, bueno, es una gran potencia económica, pero no es una superpotencia económica, pero lo podría llegar a ser. Entonces, ese sistema de un mundo multipolar es un sistema en el cual Rusia vuelve a ejercer un rol de gran actor. Hoy lo estamos viendo en Siria, como Rusia en la crisis siria está planteando una alternativa muy importante a la occidental, y bueno, después se podría hablar, pero a la cual habría que prestar atención si las advertencias que hizo Rusia y otros países también sobre lo que pasó en Irak, cuando se desmanteló por completo el ejército iraquí, y lo que está sucediendo en Siria, si no tenía razón de alguna manera ante este desastre que estamos viendo del ISIS. Yo tengo dos preguntas y después vamos a ver las preguntas del público. La primera es, cuando vos analizás esto, hay un factor importante que es la personalidad de Putin, ¿no? Sí. Que juega un rol muy diferente al que uno creía hace 10 o 15 años. Y el otro es, ¿cuál racional es lo que ha pasado en Crimea como para haber saltado este tipo de confrontación? Bueno, Crimea. Vamos acá en las cuestiones estas geopolíticas, históricas, lo que hay que tener en cuenta son dos cuestiones. Primero, la geografía, y segundo, la historia. La geografía. Crimea es una península al sur de Ucrania. Ucrania es un país que ha vivido una historia nacional muy dura, muy difícil, muy dramática, porque está encorsetado entre gigantes, entre Europa y Rusia. A su vez, Ucrania es un país dividido, o por la mitad, o por lo menos con una división muy clara, en cuanto a su concepción nacional, en cuanto a su concepción étnica. El sur de Ucrania y el este de Ucrania tienen una población rusa o prorrusa, nativa o implantada. A su vez, Ucrania fue un país prácticamente que no tuvo independencia, lo tiene desde 1991, lo tuvo 3 años a principios de siglo antes de la Unión Soviética, entre la Primera Guerra y 1918 aproximadamente, y después hay que remontarse en cientos de años para encontrar independencia de Ucrania. A su vez, los orígenes mismos de Rusia están en Ucrania. El Principado de Kiev es un centro histórico clave para la formación del Estado ruso. ¿Qué pasa con Crimea? Crimea es una península en la cual está asentada la base del Mar Negro, donde Rusia y anteriormente la Unión Soviética tenían la flota
única flota que podía ser utilizada, que podía funcionar durante todo el año, porque el resto están en zonas que son mares que se congelan durante el invierno, que dura más de la mitad del año. Entonces es una posición estratégica clave. A su vez, Crimea es una región de Ucrania que hasta 1954 formaba parte de Rusia. Es decir, la Unión Soviética... La Unión Soviética era Rusia, la Federación Rusa, y 14 repúblicas. Las 3 bálticas, las del Cáucaso y las de Asia Central. Ucrania era una de las repúblicas y Rusia la otra. Crimea era una parte de Rusia, pero en 1954 Khrushchev, que si bien no era ucraniano, su mujer lo era en ese entonces, y él había vivido desde muy joven, prácticamente era ucraniano, él le cede a la República Socialista Soviética de Ucrania la península de Crimea. Pero eso es como pasar de un estado a otro o de una provincia a otra. En ese momento eso no tuvo mayor importancia. Pero eso era un tema que estaba llamado a tener un conflicto y que era evidente que Rusia, cuando pudiera encontrar la oportunidad, iba a tomar Crimea. De hecho, se hizo un plebiscito en Crimea y el 97% de los crimeos votaron por la anexión a Rusia. Pero vos me hacías otra pregunta sobre la personalidad de Putin. Bueno, Putin es una persona, por lo que uno conoce, que es su faz pública. Su faz privada es bastante desconocida porque en general el liderazgo ruso es muy celoso de que se conozca su vida y demás. De hecho, ustedes recordarán que era muy famosa Raisa Gorbachev, la mujer de Gorbachev, porque era la primera vez que en la Unión Soviética había una especie de primera dama al estilo norteamericano. Por ejemplo, de Andropov se supo que estaba casado el día que murió. Ahí los rusos se enteraron que había una mujer en un velorio, pero nadie conocía ni su familia ni nada. Y Putin sigue esa tradición, prácticamente no se sabe de sus hijas y demás. Pero es un modelo cultural ruso. Lo que sí se sabe de Putin es que es una persona que proviene del sistema de inteligencia, porque él fue jefe del servicio de inteligencia, de la sucesora de la KGB, del FSB, Federal Security Bureau, y él cumplió funciones en Alemania Oriental en 1985 al 90, después él vuelve a la Unión Soviética, vuelve a su ciudad natal, que era todavía Leningrado, vuelve a la KGB, pero era un hombre muy joven en ese momento, pasa a ser vicealcalde de San Petersburgo, ya conocida como San Petersburgo, y su jefe, Sobchak, pierde la reelección en el 96. Eso marcó la vida de Putin, cuando se pierde esa elección. Después él lo ayudó a Sobchak con una serie de diferencias, de cuestiones personales que él tuvo, y fue una persona que comenzó a tener influencia en el círculo que rodeaba a la familia de Yeltsin. Y Yeltsin hábilmente lo elige como sucesor, lo cual demuestra que Yeltsin, si bien es una persona que ha quedado un poco ridiculizada por su abandono físico y demás, la última decisión en la vida política de Yeltsin fue un acierto. Y hay quienes dicen, otro Maquiavelo, que elegir el sucesor es la operación más compleja que tiene un político. De modo tal que esa situación merecería que algún día se reconozca que tal vez no estaba tan equivocado. Pero Putin finalmente, para no abundar más, es una persona que proviene del sistema de inteligencia, es una persona que tiene conocimientos geopolíticos, es una persona que fue avanzando en función de sus posibilidades, no es que él tenga en su cabeza, no es que lo tenía en el año 1999 previsto todo esto, pero ha podido avanzar de la manera que lo hizo. Ahora, Putin no es el único protagonista. Aquí hay un sistema de liderazgo ruso que es de gran jerarquía, como también lo hay en China. El sistema de liderazgo que tienen estos sistemas tienen una gran calidad de formación. Por ejemplo, el canciller, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, es un funcionario pero de primer nivel. Es un hombre que fue 10 años embajador en Naciones Unidas, hace 11 años que es ministro de Asuntos Exteriores. Y esto es lo que a veces se ve en Occidente, que uno ve que los liderazgos occidentales no están del todo a la altura frente a los liderazgos en China o en Rusia, y el problema es que nosotros somos occidentales, entonces no estamos correctamente defendidos. No. Sí, hay dos observaciones antes de pasar la palabra al público. Una es efectivamente un ataque a la democracia americana, es el hecho de que selecciona mal a la gente porque el sistema no da garantía que suba la mejor gente.
En cambio, la meritocracia rusa y la meritocracia china sí tienen ese tema. La otra es cuando, una ventaja que tiene tu libro, una de las virtudes que tiene, es que das una gran cantidad de nombres de segunda línea. Si uno conoce estos 4 nombres que seleccioné para discutir contigo, pero vos das una cantidad de nombres, segundas líneas, especialmente un nombre como que vos crees que fue una pérdida, que es Andropov cuando muere. Así que creo que eso es un mérito, el haber descubierto la segunda línea para poder rastrearlo. Yo decía que en todo libro de historia hay una tesis, aunque esté explícita o no explícita, ¿no? Y que esa tesis es la que recoge la mayor cantidad de hechos conocidos. Y yo creo que tu tesis está muy clara en el libro, creo que está reflejada en la última parte, en la página 470, que dice: Rusia está llamada a ofrecer una alternativa política, cultural y espiritual de base euroasiática a la civilización oriental. Condiciona cualquier política occidental y con su presencia histórica, su inmenso tamaño y su voluntad política de gran potencia, está llamada a ser un actor global en el mundo del futuro, que es tu tesis del libro, y que decís que los intereses a largo plazo de Occidente implican un entendimiento Sí. Esa es tu tesis central. Sí, sí. Yo creo que el mundo, como hablábamos de que hay un mundo multipolar, pero hay 2 protagonistas centrales porque son las 2 mayores economías. Una es la economía americana, Estados Unidos, porque además tiene una influencia muy importante sobre Europa Occidental. Y el otro gran actor que aparece es China. Si el mundo avanza, como todo parece indicar, a un protagonismo de 2 grandes actores, una especie de quienes hablan del G2, que el mundo va a tener un eje, Washington, Pekín, obviamente Europa va a ser un aliado de los Estados Unidos. Pero Rusia, que es el otro miembro del Consejo de Seguridad, que es una gran potencia en términos geográficos de recursos naturales y de tener un arsenal nuclear solo superado por el norteamericano, es un actor que va a jugar el rol que mayor expansión de sus posibilidades va a jugar. Yo entiendo que Occidente tiene que encontrar una fórmula de entendimiento con Rusia, porque si no, lo que finalmente va a suceder, y está sucediendo, es arrojarla a brazos de China. Y eso para los intereses de Occidente es peligroso. En esa fórmula lo que hay que profundizar es la idea de que Rusia y Occidente comparten intereses comunes. Por ejemplo, la lucha contra el terrorismo extremista, que ataca tanto a Rusia como a Occidente. En esos planos tienen una cooperación total. Entonces, esa es la tesis que yo tengo en el libro, porque Rusia va a seguir jugando un rol importante. Rusia tuvo un rol disminuido en los años 90 y a principios del 2000 como consecuencia del gran impacto que causó la disolución de la Unión Soviética. Pero ya en aquel momento, Nixon, en 1992, le escribió una carta al presidente Bush, al Bush número 41, que después fue publicada porque la hizo saber a los principales columnistas del New York Times y de los diarios grandes. Y él en ese memorándum le dijo: los Estados Unidos, la clase política norteamericana, tiene que advertir que hoy Rusia está debilitada, pero que Rusia es heredera de un imperio y de una tradición de orgullo nacional, y que tarde o temprano la va a ejercer. El problema es que si se la provoca, la va a ejercer mal. Y si se coopera, la puede ejercer bien.